Un saludo a todas las personas que nos ven y nos están escuchando esta tarde a través de las redes sociales y a las personas que de manera presencial nos acompañan en este foro. Doy la bienvenida y agradezco a nuestros invitados que conforman el panel. No olviden que pueden consultar la programación a través de las redes de la Alcaldía en Facebook, Twitter e Instagram. Esta noche nos complace presentar el segundo número de la revista de Azcapotzalco, Historia, Arte y Literatura. Esta revista la presentamos en su primer número en diciembre del 2020. Hoy nos acompañan los titulares del Instituto de Antropología e Historia, quienes de la mano hemos podido hacer conjuntamente realidad este segundo número y que estará dedicado a la arqueología. Les comento que a partir del lunes podrán descargar la revista desde la plataforma Issuu. Ahorita ya pueden tener el acceso a través de la plataforma, que pueden encontrar con el título Revista Azcapotzalco, Historia, Arte y Literatura, número 2, Arqueología. Y también en esta plataforma pueden descargar el primer número de la revista. Quiero agradecer particularmente al doctor Pedro Francisco, él es el coordinador nacional del Instituto de Antropología e Historia, al doctor Salvador Pulido, que han sido esenciales para este proyecto. Agradecemos a todo el equipo de la revista, a Claudia Perules, la coordinadora artística, Brenda Hinojosa, diseñadora e ilustradora, al consejo editorial que se conforma de diferentes investigadores en temas de arte, historia, literatura, al equipo de edición en los que están María José Esteva, Néstor Chilapa y Dalia Pérez, por supuesto, a la coordinadora general de la editorial, Fernanda Alba, a Julio Arellano, integrantes del equipo de coordinación, quienes también nos acompañan esta noche, y a la arqueóloga Alejandra González, que ha participado en los trabajos de salvamento, particularmente los que se refieren al predio Tizoc número 5. Para platicarnos, quiero cederle la palabra al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava y que nos platique un poco sobre la importancia que tiene el trabajo que hacen desde el instituto y esta vinculación para la conformación de la historia regional, particularmente aquí en Azcapotzalco. Doctor, muchas gracias por el prólogo que nos hizo para este segundo número y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Piedad. Un honor estar en este foro. Agradecer a las autoridades de la alcaldía, al doctor Vidal Llerenas, a ti, si te puedo. Mi voz de trueno comienza a sonar. Si me permites tutearte, Piedad, eres muy joven y ya a mi edad creo que ya me puedo dar ciertos lujos. A ti, Piedad, que siempre has sido muy amable, has estado muy atenta, muy al pendiente de esta vinculación entre la alcaldía y el instituto. Yo soy arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como la gran mayoría de los arqueólogos. Soy desde hace, creo que ya muchos años coordinador nacional de arqueología, y a través de esta atalaya me he podido dar cuenta de la importancia que tienen las razones fundacionales del instituto. Y esas razones fundacionales son la investigación, en primer lugar, la conservación, la preservación y la divulgación del conocimiento generado por las investigaciones.
En este momento, estamos en ese momento, en esa etapa de la divulgación, que la investigación y toda la tarea del instituto no tendría mucho sentido si todo el conocimiento generado en investigaciones, por ejemplo, lo que ha venido haciendo Alejandra, no se diera a conocer al gran público. Que se quede en un informe, que se quede en un reporte, pues es ocioso. Entonces, por eso es tan importante este esfuerzo que está haciendo la alcaldía de Azcapotzalco en establecer estos canales de divulgación para que la gente, que finalmente parece una verdad de perogrullo, pero es cierto, gracias a la gente, al ciudadano, es que podemos llevar a cabo estas tareas de investigación que finalmente nos dan sentido de pertenencia, nos dan sentido de identidad, nos dan piso para saber cuáles son nuestras raíces, ¿no? Múltiples, y finalmente, pues a partir de eso, pues saber que hay futuro, que hacia dónde podemos ir. En este sentido, la Ciudad de México es un gran mosaico de conocimiento, y todos estos trabajos que se hacen día con día, a través de estos trabajos me voy a referir puntualmente al trabajo y voy a subrayar la palabra investigación de salvamento arqueológico, porque el salvamento arqueológico no es una actividad más, es investigación. Gracias a esa tarea cotidiana que hace el arqueólogo de salvamento, en este caso y en este momento bajo el liderazgo del doctor Salvador Pulido, pues es ir armando, encontrando esas piezas, ¿no? Tanto en sentido sincrónico como en sentido diacrónico, en el tiempo y en el espacio, para poder ir armando un rompecabezas del que antemano sabemos que le van a faltar piezas. Pero día con día se van encontrando nuevos atisbos, nos podemos asomar a nuevos espacios. En ocasiones la investigación de salvamento no es bien comprendida. Piensan que a veces somos una oficina otorgadora de vistos buenos. No es cierto. Al salvamento, a las obras de infraestructura que son inherentes al desarrollo de las sociedades, de las comunidades, las vemos como una oportunidad para avanzar en el conocimiento. Estos atisbos, estos vestigios, estos datos, normalmente están sepultados, están ocultos bajo la tierra, bajo el concreto, bajo las banquetas. Yo soy vecino de aquí de Azcapotzalco, vivo en San Pedro Jalpa, ahí tienen su casa, en Emiliano Zapata 128, ahí. Cuando los lleven al corralón pueden pasar a echarse un agüita ahí a mi casa. Bueno, la casa de la arqueóloga Piña, que ya me está viendo feo. Entonces yo circulo mucho por aquí, camino, voy al mercado, vengo a Farmacia del Ahorro, de repente me doy mis vueltas a ver si aprendo algún paso de danzón aquí enfrente. Y me doy cuenta de los trabajos que se hacen de manera cotidiana. He explorado aquí en Azcapotzalco. A mí me tocó coordinar la investigación cuando se hicieron las líneas del metro. Aquí en el barrio de San Marcos se encontró un conjunto de enterramientos que habrá que realzar, 326 entierros en un área no mayor a 40 metros cuadrados. Y el entierro con una ofrenda más rica fue el de una mujer. Seguramente fue un barrio de hilanderas en este lugar. Entonces, lo que se viene encontrando, estos sellos maravillosos que se están recuperando a través de este salvamento,
nos van dando cuenta de la riqueza que tiene el señorío tepaneca, ¿no? Y no solo lo prehispánico, lo novohispano también, hasta vestigios modernos, fauna pleistocénica. A mí me tocó excavar mamuts aquí en el Rosario. Entonces conozco bien la historia arqueológica de Azcapotzalco. Creo que, y se lo he dicho mucho a mi querido amigo Salvador, que creo que tenemos una deuda por ahí, que espero que poco a poco vayamos zanjándola, que es hacer una historia, una síntesis de todo el conocimiento que se tiene acerca de Azcapotzalco, ¿no? Gracias. Hay muchos puntos, muchos tonos, pero falta hacer ese armado, ese esfuerzo de síntesis para comprender toda la riqueza cultural que tiene Azcapotzalco. Me tocó también y me dio mucho releer ahora en la revista que se está presentando esa crónica sobre Octavio Romero y el príncipe Tlaltecatzin. Yo fui el arqueólogo que se llevó los restos ahí de Santa María Malinalco al museo, que dice Octavio que esa casa, son puntos de vista, pero gracias a esas investigaciones se pudo saber más sobre que es una historia fascinante de por sí. Una anécdota que voy a contar con todo respeto es un jefe que tuvimos nosotros, que a raíz de eso en el INA mucha gente me conoce como el tío, fue el profesor Francisco González Rull, una persona más o menos, calculo yo como la edad que tengo yo ahorita. Espero que no se repita la historia, pero a él le decíamos el abuelito, el abuelo. Entonces yo como era su asistente, su ayudante, ahí iba con él, entonces él era el abuelito y yo era el tío. Entonces así me conoce mucha gente. Entonces, cuando le platiqué de la historia de Octavio Romero, de Tlaltecatzin, hay un artículo que escribí yo con otros colegas o colega, ya ni me acuerdo, hace muchos años. Y le decía yo, no, profesor, ya sé que eso, no, solamente está en la cabeza de Octavio Romero. ¿Pero por qué? A ver, le pregunté, don Octavio, ¿y en qué idioma le habla Tlaltecatzin cuando se comunica con usted después de la gota que le caía, todo eso? No me supo contestar. No supo. Yo esperaba que me dijera en náhuatl o algo así. No supo, profesor. Me dice, mire, Pedro Francisco, ya si usted piensa que le habla, ya en qué le habla es lo de menos. Entonces, pero de que el Señor encontraba cosas, encontró. Y no, pero creo que escribe también Arturo Talavera en esta revista. Bueno, con Arturo tengo pendiente regresar a los restos óseos de Tlaltecatzin. Yo tengo por ahí una teoría que no la voy a decir aquí porque me la pueden fusilar muy fácilmente, pero es una teoría fascinante. Quien no conozca la osamenta, tiene incrustada una navajilla de obsidiana en el peroné y un proceso inflamatorio dramático. Entonces, pero la incidencia de la navaja en el peroné es digna de análisis. Por ahí versa mi hipótesis. Pero bueno, toda esta disertación, creo que ya se me fueron las chivas al monte, pero todo esto para decir que me da muchísimo gusto, es un placer, nuevamente agradezco el honor que tienen para mí. Soy un investigador más del instituto, que por razones del destino estoy ahorita en un cargo de mucha responsabilidad, pero que voy a regresar a la investigación, o de hecho nunca he dejado la investigación, y poder estar en este momento compartiendo con ustedes estas ideas, estas reflexiones, es un gusto, es un placer.
celebrar, verdaderamente celebrar que se haga esta revista, que sean muchos números más y que pueda llegar a muchísima gente para que conozcan los chintololos y los no chintololos en dónde están parados y dónde están viviendo. Yo aquí lo dejo y les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de estar hablando con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues como comentaba al inicio, este segundo número, el primero también lo fue, particularmente este segundo número. La verdad es que el compromiso que han tenido los investigadores, los arqueólogos que han participado en la revista ha sido maravilloso. Hemos tenido una experiencia muy rica. Decía hace rato el doctor Pulido, trabajar con arqueólogos es complicado. Yo diría que la verdad es fascinante. Los trabajos que tan solo en Tizoc se han hecho para la propia alcaldía, para la gente quienes habitamos aquí en la alcaldía, pues es un tema que interesa y que también nos ha dado mucho gusto la respuesta que ha tenido la propia gente en interesarse, en conocer sobre estos levantamientos, estas piezas, saber qué pasa con ellas, cuál es el destino de estas investigaciones. Y creo que justo este número fue en buena medida impulsado por este interés, tanto por parte de ustedes que aceptaron participar en el número, como por la gente que también así lo ha pedido. Y por supuesto, la alcaldía, el doctor Vidal Llerenas, desde el inicio de la gestión, le interesó mucho una publicación que estuviera dedicada justo a los temas de Azcapotzalco y cómo se inserta esta región en la ciudad, la importancia de Azcapotzalco a nivel ciudad. Y en el primer número tuvimos la oportunidad de abordar algunos de los temas, hilar del primero al otro proyecto en el que también participó el INA, que fue la Galería Virtual Herencia Viva, y de ahí este segundo número pues es resultado justo de estos trabajos que hemos venido haciendo con ustedes, y por eso pues agradezco mucho sus palabras y agradezco que estén aquí. El doctor Pulido, pues justo como mencionaba, ha estado a cargo del área de salvamento arqueológico y que nos gustaría que nos contara más sobre qué es el salvamento arqueológico, la importancia del salvamento arqueológico para las personas que apenas nos estamos involucrando con el tema. Para quienes escuchamos salvamento arqueológico, de pronto pensamos que es un término demasiado técnico, que solamente desde la arqueología se puede haber un acercamiento, y leyendo el artículo que escribe, pues creo que hay detrás sí toda una metodología, pero lo importante es lo que esto deja a quienes nos acercamos al conocimiento desde otras esferas. Doctor, muchas gracias. Bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación. Es particularmente interesante estar en una reunión de este tipo, en donde digamos que el personaje central es la actividad que realizamos todos nosotros. La arqueología para nosotros desde luego es algo fundamental en nuestras vidas, y creo que merece un lugar particular, y parte de este lugar es la revista que se está presentando. Muy buenas tardes. Para quienes llegaron un poco después, Salvador Pulido Méndez, director de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes de hablar de la importancia y del significado del salvamento arqueológico, me gustaría decir una cuestión con relación a la arqueología
de salvamento, a la arqueología en general y su relación con Azcapotzalco. Curiosamente, el doctor Pedro Francisco decía, él trabajó en Azcapotzalco. Curiosamente, también nosotros trabajamos en Azcapotzalco, de hecho fue mi jefe. Y ahora Pilar está trabajando también en Azcapotzalco. Ha habido varias generaciones de arqueólogos haciendo trabajo en diferentes momentos en Azcapotzalco y sin embargo todos compartimos la idea de que Azcapotzalco es importantísimo para la arqueología. Tiene todavía mucho que ofrecernos en cuanto a la explicación de los fenómenos sociales del pasado y desde luego hay muchos vestigios localizados en todo el territorio, en todo el territorio de Azcapotzalco. Creo que aparte de nuestras generaciones que hemos dejado un poco de nuestra vida aquí, la generación que ahorita se encuentra haciendo trabajos de exploración en Azcapotzalco, van a venir otras y el contexto, como les llamamos los arqueólogos, no se va a agotar. Habrá investigación arqueológica todavía durante un gran tiempo, ¿no? Es parte en sí inherente de lo que existe en Azcapotzalco. ¿Qué es el salvamento arqueológico? Lo adelantaba ya el doctor Pedro Francisco. Es una investigación arqueológica como cualquier otra. Una investigación arqueológica puede tener muchos objetivos, puede buscar respuestas muy diversas a procesos sociales, puede buscar vestigios, digamos, tangibles, puede hacer trabajos sobre monumentos arquitectónicos para dejarlos visibles, visitables, etcétera. Puede tener muchos objetivos en particular. Y cada uno de esos objetivos forma parte del quehacer de la arqueología. Los investigadores que se dedican a hacer salvamento arqueológico hacen lo mismo, hacen todo eso. Buscan objetos, resguardan los objetos localizados, hacen preguntas sobre el pasado, buscan las respuestas a esas preguntas, si localizan algún elemento arquitectónico, hacen trabajos de restauración, de consolidación, de tratar de obtener datos de qué representa ese monumento, en qué contexto, en qué situación está en tanto otros monumentos, en tanto un conjunto de edificios, en fin, de caracterizar cada uno de estos vestigios. Eso es una pequeña parte de lo que hacen los arqueólogos que realizan el salvamento arqueológico. Al final, todos ellos tratan de encontrar el lugar de cada una de estas piezas que ellos investigan, que el investigador hace la interpretación, trata de encontrar el lugar de esta pieza y ponerla en el lugar preciso de un rompecabezas que no sabemos su extensión, no sabemos su complejidad, pero que ahí está, que tenemos miles de objetos que tenemos que precisar su importancia, su significado dentro de un contexto muy amplio. A eso se dedica el arqueólogo de salvamento arqueológico. Quizás la diferencia fundamental con otro tipo de arqueología es que los salvamentos arqueológicos se hacen básicamente para recuperar todos estos elementos que tienen que ver con el pasado prehispánico en situación de riesgo. Es decir, y lo adelantaba Pedro Francisco, cuando hay una obra pública
privada, pequeña, de grandes dimensiones, etcétera. En general se planea un trabajo de salvamento arqueológico para poner a salvo todos estos vestigios que se encuentran en el subsuelo. De hecho, el doctor Pedro Francisco ha acuñado una frase que le caracteriza mucho, y no sé por qué no la dijo en esta ocasión. Del Bravo al Suchiate, México es un Tepalcate. Así, en todo el país prácticamente tenemos vestigios arqueológicos. En todo el país hay posibilidad de hacer arqueología, pero no en todo el país hay posibilidades de hacer una investigación arqueológica como podríamos hacerla en Teotihuacán, en Yaxchilán, en Monte Albán, en La Quemada, en fin, en tantos y tantos sitios arqueológicos de los cuales el país tiene muchísimos, pues, ¿no? A veces estos vestigios arqueológicos están enterrados bajo las ciudades y la Ciudad de México es un caso particularmente álgido en esta situación, pues, ¿no? Todos nosotros, desde luego, utilizamos las diferentes líneas del metro y nos desplazamos de un lado a otro de la ciudad, pero no todos somos conscientes que en cada una de estas líneas del metro ha habido investigadores, arqueólogos, haciendo la recuperación de estos datos, de estos vestigios, de estos contextos arqueológicos y posteriormente, además de la recuperación, el tratar de hacer una interpretación de los mismos y posteriormente hacer la difusión de todos estos vestigios, ¿sí? Entonces, el trabajo de salvamento arqueológico es el mismo trabajo de todos los arqueólogos con esta pequeña etiqueta en un contexto de riesgo para los vestigios arqueológicos. Sin embargo, todo lo demás es exactamente lo mismo que cualquier investigación de carácter arqueológico. En ese sentido, simple y sencillamente, todos los investigadores de salvamento arqueológico y no solamente de la Dirección de Salvamento Arqueológico en el país, hay 31 centros INAH, uno por cada estado, en donde hay arqueólogos y en todos ellos se hace investigación de salvamento arqueológico. Entonces, la investigación de salvamento se hace en todos lados, en todo México, en todo el país, y sirve justamente para no perder estos vestigios arqueológicos y darles la interpretación que se merecen, ¿sí? Eso es el salvamento arqueológico, esa es la importancia del salvamento arqueológico. Para terminar, me gustaría enfatizar una cuestión que mencionó Pedro Francisco. El salvamento arqueológico no concluye en la expedición de un documento para que una constructora, para que alguien realice la construcción, la obra que requiere hacer. Es parte de la situación, pero digamos no es el objetivo. El objetivo de la investigación de salvamento arqueológico es hacer justo una investigación sobre el pasado de un cierto lugar muy específico, muy característico, o de una obra de grandes dimensiones. Quizás posteriormente hablemos del tipo de obras que necesitamos, pero creo que con esto podemos dejarle aquí. El salvamento arqueológico es en realidad una investigación tan científica como todas las demás, con los mismos propósitos y en situaciones particulares de riesgo solamente. Yo quiero preguntar, en el mapa de la ciudad, como bien mencionan los dos, en Azcapotzalco ha habido toda una historia de la arqueología. Azcapotzalco, ¿qué papel juega en la ciudad
en estos trabajos de investigación, en estos trabajos arqueológicos. Y bueno, ahorita justo Ale nos va a contar un poco de lo que sucedió en Tizoc y que creo que arrojan como nuevas, abren puertas a nuevas investigaciones. En la revista, justo quienes se acerquen a los temas van a poder ver ahí una cronología que hace justo Pedro Francisco sobre la historia de la arqueología en Azcapotzalco. ¿A dónde va toda esa información en términos de investigación? Y bueno, pues como mencionaba al inicio, en el mapa de la ciudad, Azcapotzalco cómo se inserta. Los especialistas, cualquiera de los especialistas, el doctor Francisco. Desde luego que Azcapotzalco, el área del señorío tepaneca, es fundamental, es importantísimo para entender toda la génesis que tuvo la Ciudad de México hasta la actualidad. Sin entender lo que ocurrió en Azcapotzalco, no entendemos lo que pasó en otras áreas, ¿no? Como igualmente con Xochimilco o Coyoacán, esos espacios emblemáticos de la gran ciudad tienen que investigarse de una manera muy puntual para entender todo el espacio. Es muy frecuente que se diga que nos enfoque, bueno, no, mejor no voy a hablar de esas cosas, pero de repente en obras como el Tren Maya, sí lo voy a decir, ¿por qué no? Nos dicen, pero ¿por qué no mejor se dedican a sacar las pirámides que hay, no sé qué? No, espérate, es que estamos excavando también las casas de la gente, de los campesinos, que, gracias a lo cual estas grandes ciudades pudieron darse. Es lo mismo en este caso. Si no entendemos la génesis de lo que ocurrió en torno al gran templo mayor de Tenochtitlan, que es importantísimo desde luego, no podemos entender cómo pudo llegar a ese esplendor si no entendemos qué pasó en otros espacios. De hecho, es gracias a una autorización, bueno, no sé, una concesión del señorío tepaneca que los mexicas se pueden instalar en donde creció su ciudad, ¿no? Dicen que fue donde el águila, bueno, el águila, la serpiente, el nopal, bueno, ese es un mito fundacional, ¿no? Y muy bonito también. Pero en realidad yo creo que se establecieron donde les dieron chance, donde pudieron, ¿no? No les dieron mucho chance de escoger, dijeron, a ver, pues ahí donde no des lata, porque eres medio belicoso. Entonces, pero es gracias, yo por ejemplo tengo mucho interés en entender y que se llegue en algún momento a discernir hasta dónde llegaban las aguas del lago de Texcoco. Obviamente es un lago fluctuante, ¿no? Pero sí, obviamente tenía algún momento donde era la cota de máximo embalse, ¿no? Pero yo ubico que, por ejemplo, hacia Camarones y 22 de febrero, por ahí, yo creo que por ahí llegaba parte de la playa, pero la propia palabra tepaneca o tepanecatl tiene connotaciones de algo que un asiento firme, ¿no? Piedra, ¿no? Algo sobre la piedra. Entonces, es de los retos que tendremos que ir resolviendo, de las preguntas que tenemos que irnos haciendo y muchas otras. Entonces, volviendo a tu pregunta, si no se entiende Azcapotzalco y todo su devenir, si no se comprende, no se va a entender el resto de lo que ocurrió en la Cuenca de México. Muy bien. Y bueno, pues un ejemplo de estos trabajos que se han realizado desde Salvamento Arqueológico recientemente, pues está justo el trabajo que encabezó la arqueóloga Alejandra González. No sé, Ale, ¿nos pudieras platicar sobre estos trabajos, la importancia que estas bellezas que pueden ver en la pantalla estuvieron ahí? Claro. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer por la invitación, por
interesarse en la arqueología, de entrada por ir a visitarnos en su momento, y que gracias a su interés surgió, bueno, todo este proyecto, ¿no? En efecto, Azcapotzalco es un sitio, pues, fascinante, creo yo. Realmente no llevo muchísimo tiempo en salvamento arqueológico, pero de los lugares en donde más me he enganchado y en donde más me ha gustado trabajar ha sido aquí. Me siento un poco como Chintolola adoptada, algo así. Y realmente es que tiene una historia cultural bastante grande. Hay asentamientos de filiación teotihuacana, por ejemplo. También tenemos filiaciones coyotlatelcas. Viene toda esta fundación tepaneca y después, bueno, la guerra y los mexicas que llegan y se instalan y viene toda esta cuestión de dividir los barrios, ¿no? Y arqueológicamente pareciera complicado a veces poder discernir o diferenciar cuál parte como arqueólogos estamos excavando, si la parte mexica o la parte tepaneca, y realmente es que es pues muy complicado. A veces la cerámica nos puede ayudar un poco respecto a las cronologías, sin embargo están entremezclados, seguían conviviendo, ¿no? Y en ese sentido creo que los trabajos que tuvimos la oportunidad de realizar en el predio de Tizoc número 5 han sido muy importantes, han sido tal vez, no sé si únicos en su tipo, aquí los doctores me corregirán. Hasta donde yo sé no habían salido tantos sellos en un solo lugar, no habían salido en contexto de ofrenda y creo que tampoco habían salido como parte del proceso productivo en un mismo lugar, ¿no? Ese es uno de los puntos que más ha llamado la atención sobre Tizoc número 5. Sin embargo, bueno, no es lo único que nosotros pudimos recuperar durante el proceso de la exploración. También pudimos encontrar unidades a base de tierra, básicamente apisonados de lodo, con muros de adobes, y ahí fue muy interesante porque encontramos adobes que estaban realizados con la tierra y la tierra estaba únicamente apisonada y tal vez con algunos cementantes, y había otros que sí estaban cocidos. Entonces hay una mezcla ahí muy interesante sobre los procesos de construcción a base de tierra, y eso también fue algo pues muy interesante, ¿no? Otra de las cosas que también llamó mucho nuestra atención es que cuando uno excava aquí en Azcapotzalco, sí es común que salgan figurillas. Creo que a todos nos han salido y hay figurillas diversas, ¿no? De repente tenemos figurillas que tienen la representación de mujeres realizando trabajos cotidianos o de hombres o ataviados pues, para la guerra. Y también tenemos figurillas de algunas deidades, de diferentes. Sin embargo, en Tizoc 5 el grueso de las figurillas, no miento con decir que el 90% de las figurillas que localizamos tienen advocación hacia Cihuacóatl. Entonces, ese fue otro de los puntos también como muy interesantes y tal vez una línea que se queda ahí un poco entreabierta para poder irla desentrañando poco a poco, ¿no? Pero fueron como muchos estos aspectos que nos hicieron darnos cuenta de la importancia de Tizoc, y también el hecho de que estemos tan cercanos hacia lo que fue el antiguo Teocalli, que de hecho estamos prácticamente ahorita encima, estamos a escasos 100 metros al sur. Entonces ya de por sí el proyecto ya avecinaba que iba a salir algo importante por la cercanía.
creíamos que tal vez íbamos a encontrar unidades habitacionales de personajes de élite, pero nunca creímos que pudiéramos estarnos acercando hacia la parte artesanal. Estos espacios nos dieron la oportunidad de ver un poco acerca de los procesos productivos, no solamente de cerámica, también un poco sobre lítica tallada y pulida, algunos objetos de hueso, y que en conjunto nos hacen pensar en la idea y lanzar esta hipótesis de que probablemente estos espacios pudieran haber estado divididos y de un lado tal vez trabajaban las figurillas y del otro lado tal vez los sellos. Pero también hay mucho sobre lítica tallada y pulida, entonces, digo, todavía hay muchísimo que nos gustaría investigar y seguir indagando. El informe, bueno, ya se entregó al Consejo de Arqueología, la parte, digamos que técnica, pero muchas veces no se queda ahí. Es que cada predio nos otorga esta posibilidad de conocer cosas nuevas cada vez, y algo muy importante es que al tener la posibilidad a veces de poder trabajar en una misma zona, podemos ir hilando lo que pasa tal vez en Tizoc 5 con lo que pasa en la avenida Azcapotzalco, con lo que pasa con todos estos entierros en el área de San Marcos, y de esta manera ir desentrañando todo el proceso cultural que se vivió aquí en época prehispánica, pues de parte de los tepanecas y también de los aztecas, ¿no? Entonces, creo que esa es como la importancia. Muchas gracias. Y bueno, pues la revista también incluye otros temas que desde otros ámbitos, artistas, cronistas, gente de literatura, se acerca al tema de la arqueología. Y justo creo que tiene que ver muchos jóvenes de aquí de la demarcación que están trabajando temas de arte urbano por este mismo interés que ellos presentan ante estos hallazgos, pues se dan a la tarea de intervenir muros hablando de esto que está sucediendo, como el caso de Tizoc número 5. Un ejemplo muy claro es el colectivo Cha-Cha-Cha, que está participando en este número con algunas imágenes, platicando de su inquietud por conocer la arqueología desde el trabajo del arte urbano. Y estos otros temas son los que se abordan también en la revista, y justo Fernanda y Julio, ella como la editora de la revista y Julio como parte del equipo de la coordinación del número, pues han tenido un papel también fundamental en la selección, en la guía, digamos, para que estos trabajos, este colectivo en particular, otro joven de literatura que escribió sobre el tema, puedan desde estas otras esferas participar de esto que la arqueología ofrece. Fer, cuéntanos tu experiencia con este tema en particular, que es un tema, como mencionábamos al inicio antes de la charla, pues es un tema fascinante, es un tema que también causa a veces un poquito de temor acercarse, porque siempre uno piensa que la arqueología es demasiado técnica. ¿Cuál fue tu experiencia con la revista, con estos otros temas que ahorita Julio seguramente nos va a platicar, otros temas que son inéditos, como el caso de Barlow, y que bueno, tú como la editora tuviste oportunidad de revisar, de ver, pues sí, propiamente desde tu trabajo de editora, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo viste? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, y definitivamente agradecer el que se haya logrado este segundo número, ¿no? Estábamos un poco a las carreras viendo a ver si salía o no.
Voy a empezar contándoles un poco lo que no se ha dicho, que es sobre la revista, ¿no? O sea, qué es lo que sí van a encontrar en este número y por qué creo que es particularmente interesante. El primer punto que me gustaría contarles es, como dijeron los dos doctores en arqueología, no nada más es encontrar las piezas, las técnicas de investigación, hacer un reporte, si no se va a divulgar, si la gente no va a saber qué se ha hallado, qué hay abajo del subsuelo, en las líneas del metro, en Tizoc o en cualquier otra parte de Azcapotzalco, en este número particularmente, pues no es que no sirva de nada, pero sí es fundamental la divulgación. Entonces, como editora y promotora de la revista, definitivamente para mí es un gran placer poder hacer este número con gente que tiene la información de primera. Entonces, no es una revista técnica, gracias a Dios, ¿no? Que seguramente habrá público objetivo con estos tecnicismos, ni tampoco es una investigación. Es una revista ágil, sencilla en su manera de escribir, de la escritura de la narrativa, en donde cualquier persona puede sentir y entender lo que está leyendo y sentir los hallazgos, sentir cómo los cronistas nos narran eventos interesantísimos. Y especialmente este número, y creo que esa es una riqueza muy importante, es que es visual. No hay una sola página sin una imagen de los hallazgos. La página 60 viene una fotografía de Azcapotzalco de un perímetro realmente no es muy grande y puedes encontrar más de 10 puntos de hallazgos, ¿no? Entonces, el ir leyendo todo lo que se ha encontrado, toda la historia, todo lo que significa la arqueología de salvamento, todas las técnicas, ¿no? Que si es la fotografía, que si es el dibujo, o sea, todos estos pasos que a lo mejor muchas personas pues no estamos familiarizados, en la revista sí se van a encontrar esta parte linda, fácil, digamos, y además de personas que saben, ¿no? O sea, no es alguien que venga y que más o menos te cuente cómo cree que estuvo la historia. O sea, son quienes ustedes, que son los expertos, son los que conforman la revista y eso la hace extraordinariamente rica. Entonces, perdónenme, porque el Alzheimer a esta edad, pues sí, es importante recordar los puntos. Además de la revista, van a encontrar, además de estos puntos que parte de la revista, ¿no? Este acercamiento arqueológico de parte de los investigadores y de los expertos, hay otros dos artículos muy interesantes. Uno, y que tiene que ver con la divulgación, es el Museo de Azcapotzalco, ¿no? Yo veo muchas veces en Facebook que las mamás ponen, ay, ¿a dónde ir con mis hijos?, ¿no? Y creo que es importante también divulgar lo que existe en esta alcaldía, que es este museo y la Casa del Pueblo. Por favor, no se pierdan ese artículo, está maravillosamente bien. No les voy a contar mucho para que la lean, pero había un señor Octavio, ¿no? Que un príncipe pues le hablaba, no sabían en qué idioma. Yo me imagino que los muertos no hablan y es como pura corazonada, por eso no sabía cómo explicar, pues no sé, me dijo, pero pues en los sueños, no sé. Y que efectivamente encontraron estas piezas arqueológicas y que él se quedó con algunas, entiendo, por lo que leí en el artículo, y el entonces regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, como que le donó esta casa o le cedieron esta casa para hacer el Museo del Pueblo. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar después de la importancia de la divulgación y de esta revista en particular, tiene que ver con las redes chintolas que hay en Azcapotzalco. Es impresionante, lo venimos diciendo desde el primer número de la revista, que vas al mercado y te encuentras a la amiga, a la comadre, a la persona que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, la historia y las redes que se han construido en esta demarcación, pues son extraordinarias. Entonces, cuando yo llego a este artículo y veo que hay un museo del pueblo por esta iniciativa de don Octavio, pues sí me queda como, qué capacidad de poder
querer divulgar lo que él ha encontrado, porque además en ese artículo un poco lo que a Juan Diego, ¿no? Que no le creían, entonces a él en vez de decirle ve por rosas, le dijeron pues consíguete, el espíritu le decía consíguete un lugar para que las podamos divulgar, hacer divulgación de lo que de lo que acabas de encontrar. Y entonces encontrar este Museo del Pueblo, pues ya de entrada la revista ya te menciona los lugares que hay para ir a ver dónde están estos hallazgos. Está el Museo de Azcapotzalco, está el Museo del Pueblo, y la segunda parte de la revista tiene que ver con la cronología, ¿no? Con los cronistas. Tenemos, gracias a Dios, contamos también con maravillosas plumas cronistas como Julio Arellano, como la propia maestra Gamio, que nos hace un artículo extraordinario de quién fue don Manuel Gamio. La revista, yo le pondría ahí arqueología en Azcapotzalco y con letras también Manuel Gamio, porque habla muchísimo de todo lo que hizo este señor en 1909, o sea, más de 100 años, hace 100 años. Él fue el primero en descubrir todo el inicio de estos hallazgos arqueológicos. También nos cuentan que en su momento y con los estudios que traía y que tenía, hizo investigaciones muy, muy relevantes que le dieron a México pues, muy buenas aportaciones de otras partes del mundo. No entendí muy bien la técnica que utilizó, a lo mejor nos podrían explicar más al rato, pero lo que entiendo es como que hizo unos cuadrados y entonces encontró un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, arqueológicamente hablando, y que encontró cosas muy, muy interesantes, pero sobre todo encontrarme a un Manuel Gamio, arqueólogo, escritor, hizo, y perdónenmelo, pero Forjando Patria, ¿no? Quien no lo ha leído, por favor léanlo, es una visión sobre la patria realmente importante. De este libro sale la literatura que conocemos de la época de los años 20, 30, los murales, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor Diego Rivera, Siqueiros y todos nuestros grandes muralistas, pues fueron también contagiados de este furor nacional, y la música. Entonces, eso es lo que también van a encontrar en esta revista. ¿Quién fue este gran personaje, Manuel Gamio? Que la revista un poco siento yo que ocultamente le hace un reconocimiento. Y finalmente Julio nos ayuda a encontrar o hablarnos de un primer editorialista, ¿no? Una primera imprenta que existió aquí en Azcapotzalco. Este es Robert Barlow, quien también viene la foto, entonces uno se lo puede imaginar, pero cuando ve la foto, pues te lo imaginas mejor toda la trayectoria de la cronología que nos hace Julio. Él no existía, evidentemente en esa época, no existían las tipologías de letras, como que ahora que estamos escribiendo un documento y qué tipo de letra quieres y te salen 50 y dices, bueno, ya me quedo con la de siempre, que es Arial, porque es la más sencilla, ¿no? Y no descubrimos esto. Pero en esa época no había, en realidad no había. Tuve la fortuna de hacer hace poquito una revista sobre, en paz descanse, del maestro Vicente Rojo, y cómo me trajo la idea, porque los dos fueron muy parecidos. Los dos decían, pues si no existe este tipo de letra, bueno, claro, Barlow hizo el primer periódico, ¿no? En idioma náhuatl. Y, ¿sí? ¿Náhuatl? Sí. Y entonces descubrir que es algo que ya se viene trabajando desde hace más de 100 años, este ímpetu por promover la cultura en todos los pobladores, en toda la sociedad, digamos, y hacer este periódico en este idioma. Un extranjero que conocía a México, que se enamoró de Azcapotzalco o del Centro del Hormiguero, que además ese nombre me encanta, y traer estas tipologías, ¿no? Estaba dispuesto literalmente a lo que fuera con tal de encontrar todas estas formas para
de una historia que no debemos olvidar, una historia literaria, arqueológica, histórica, y definitivamente, pues en Azcapotzalco y su riqueza cultural siempre nos seguirá sorprendiendo, ¿no? Me sorprendió en el primer número y en este vuelvo a quedar gratamente sorprendida. Yo iba leyendo los artículos y decía, qué maravilla. Y finalmente, bueno, pues la revista es literaria, ¿no? También tenemos que hablar de literatura. Entonces, cierra la revista con un excelente cuento fuera de este mundo y con una poesía. Yo, sinceramente y ampliamente, se las recomiendo del inicio al final. Está hecho con muchísima inteligencia para poder transmitir todo esto en tan poquitas páginas y tan claritamente, ¿no? Entonces, pues muchísimas felicidades por el trabajo que hacen. Esperemos seguir buscando más lugares y más revistas a donde podamos divulgar todo el trabajo, que es muchísimo lo que se hace. Muchísimas gracias, Piedad. No, muchísimas gracias al alcalde Vidal Llerenas por el espacio, por haber podido realizar este segundo número y pues ojalá y que no sea la última, porque Azcapotzalco todavía da para más. No, les adelantamos que va a haber un tercer número y que estará dedicado justo a la última batalla de Azcapotzalco y también será un número muy rico que estaremos presentándoles también de manera gratuita. Y bueno, pues justo, muchas gracias, Fer. Muchas gracias por además aceptar la invitación para editar la revista, junto con todos los equipos que han estado participando. Sí ha sido un esfuerzo de mucha gente, de muchos colaboradores y colaboradoras que se han sumado al proyecto. Y Julio, pues ha sido sustancial también en la elaboración de estos trabajos. Julio es, digamos, quien encabeza la coordinación de la revista. Y él como investigador, pues tú como investigador de Azcapotzalco, de la ciudad, en estos temas, pues también has indagado en temas que son poco explorados y Robert H. Barlow pues es uno de ellos. Y en esta revista vamos a tener este primer acercamiento que es un trabajo mucho más amplio, mucho más rico que también la doctora Clementina Vasco está trabajando. Julio, cuéntanos sobre estos artículos en los que tú colaboras. Bueno, yo no se veía porque traía el cubrebocas, pero estaba así sonriente, ¿no? También un poco nervioso, porque además pues son muchos de los autores que uno lee, de los cuales uno se nutre, y luego no sabes que los vas a conocer, ¿no? Y que vas a tener un punto de encuentro como el doctor Pedro Francisco, que aunque yo soy historiador, pero al ser historiador que se dedica a los temas de Azcapo, uno llega eventualmente a estas referencias, a estos textos, ¿no? Sin duda, Azcapotzalco es un lugar de arqueología, pero también de arqueólogos, es decir, gente que se ha dedicado, que ha nacido en Azcapotzalco y que se ha dedicado a la arqueología o a la historia, y que creo que es porque hay un bagaje cultural que ahí se nos filtra y después lo queremos materializar. Y yo pienso en Gilberto Pérez Rico, ¿no? Que es una de mis referencias reales, ¿no? Que ha hecho una historia de la arqueología para la revista, pero que ya la tenía desde antes. Y que junto con él hay otros personajes claves, académicos, no académicos, populares, científicos, ¿no? Antonio Urdapilleta, el doctor Don Octavio, Alvarito Saldaña. Es decir, convivimos con una cantidad de información arqueológica y de arqueólogos. Los monumentos arqueólogos son muy inusuales. No sé si haya muchos bustos o estatuas de arqueólogos, pero que haya aquí uno de Gamio, ¿no? En la Casa de Cultura, o de Antonio Urdapilleta en el Jardín Hidalgo, que son como lugares emblemáticos, pues hace que uno genere preguntas, intereses, y que después lo lleve a decisiones muy malas como estudiar historia, ¿no? Así, y bueno, y vivir de ello y así. No, la verdad es que igual que la arqueología, ¿no? Es como un compromiso de vida, es ahí una cosa muy adictiva,
que es de larguísimo alcance, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprende es que lo que se está publicando en la revista son años y años de trabajo, de gente que todavía tenemos la oportunidad de convivir, de debatir, y que ellos mismos tuvieron otra generación previa que también después de mucho tiempo, ¿no?, ofrecieron, y llevarlo hasta principios del siglo con Gamio, ¿no?, por dejarlo en la arqueología científica del siglo XX. Y bueno, Barlow nos parecía muy interesante a la doctora Clementina Babcock y a mí, es mi maestra, ¿no? Yo le sigo mucho los pasos, le trato de aprender muchísimo, es una mujer brillante, además es de nuestras grandes aliadas en la revista, también aparece en el número 1, es de nuestro comité editorial, y él es antropólogo, dedica muchos trabajos de arqueología, sobre todo en Tlatelolco, ¿no?, pero decide vivir y muere en Azcapotzalco. Y digamos, eso ya es un primer punto de encuentro y es muy emocionante, ¿no? Personajes que pues, son importantes para la nación o la historia de ciertas investigaciones, porque Barlow es un pionero de análisis de códices, de documentos antiguos, no solo náhuatl, también mayas. Justo la doctora Clementina presentaba sobre sus trabajos en Guerrero, pero además estuvo en arqueología, pero además yo le seguí la pista como impresor, y eso es la mitad de su vida. Barlow de niño conoce a Lovecraft, de adolescente, se vuelve su albacea literario. En Estados Unidos tiene un boom como ahora, ¿no? Se le estudia como su poesía, su ciencia ficción, le entraba a estos cuentos que se le llaman weird fiction, ¿no? Así de los monstruos del más allá, de este Cthulhu tan famoso de Lovecraft. Bueno, Barlow se lo ilustra, Barlow le traduce varios de estos cuentos a Lovecraft, y de hecho cuando le va transcribiendo, porque Lovecraft escribía en manuscrito y al parecer odiaba escribir a máquina de escribir, Barlow le decía: yo lo hago y tú me das una copia, ¿no? Le pongo una papel calca, te doy tu original para mandarlo a la editorial, a la revista, y yo me quedo con una copia. Cuando muere Lovecraft, además de que le deja a Barlow buena parte de sus documentos, que generó muchísima atención porque Lovecraft además tenía un círculo, ¿no?, que lleva su nombre, y entonces decían, bueno, ¿por qué el chavito se va a quedar con esto, no? Pero al mismo tiempo Barlow había construido un archivo paralelo de Lovecraft, y además él tenía su propio archivo de ciencia ficción. Viene a México un verano después justo de que muere Lovecraft, un poco pues ahí como salvando su alma, y toma clases de náhuatl en la Universidad Autónoma, se enamora de México, empieza a investigar, decide hacer de México su residencia, y en algún momento quiere editar, tal vez si no el primero, sí de los primeros periódicos en náhuatl, porque de hecho él utiliza de modelo un periódico anterior que va a mostrar para explicar lo que quiere hacer, y él se da cuenta que necesita una imprenta. Además que no puede ser con tipos pues ni en español ni en inglés, que tiene que tener tipos o algunos elementos que le sirvan para el náhuatl. Él ya había depositado en la Universidad de Brown, Providence, que es donde vivió Lovecraft, la colección de Lovecraft, ¿no? O sea, como que él dijo, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? No sabemos si le hayan pagado o no, al parecer fue una donación plena, ¿no?, que hace que, bueno, ahora la colección de Lovecraft pues, sea tan famosa, ¿no?, que se le conozcan los manuscritos y cientos de análisis, biografías. O sea, Lovecraft es de los personajes claves del siglo XX, y detrás de eso pues está Barlow. Le deja, ¿no?, la colección, le siguen pidiendo, le dicen, oigan, me faltan 2 revistas, me falta este manuscrito. Como Barlow era viajero, perdía todo, al parecer era un poco enmarañado, ¿no?, y se metía en muchos proyectos a la vez. Decía, sí, mire, ¿qué cree que esto está con mi mamá? Esto está con un amigo, deme tiempo, yo se lo vuelvo a enviar después. Pero llega un momento en que lo empieza a usar como moneda de cambio. Y dice, sí lo quiero, pero ¿qué cree? Que usted tiene un documento, ¿no?, que yo revisé en México, pero que Brown también tiene, y quiero revisarlo. Entonces, ¿cómo no? Yo le mando esas últimas cajas, pero hágame microfilms de ese documento. Ya cuando le llega el momento de la imprenta, literalmente dice, mire, yo tengo algunas cosas que faltan de Lovecraft,
tengo mi propia colección y tengo algunos manuscritos que jamás mandamos, ¿no? Que preparamos, sino yo se los doy si usted me da una imprenta para imprimir un periódico en náhuatl y en paréntesis le pone azteca, ¿no? Porque los gringos son los que tienen este hábito de decir azteca en vez de mexica para que no lo confundan con mexicano y entonces Barlow, ¿no? Les da como todos los elementos para entender qué quiere hacer. Y entran en una negociación y le dicen, miren, sí nos interesa, pero ¿qué imprenta quiere? ¿A dónde quiere que la mandemos? Él dice Azcapotzalco, por lo cual además sabemos, ¿no? Que firma Azcapotzalco, la dirección, y la asistente le dice, oiga, he buscado Azcapotzalco en el mapa y no he encontrado nada. Dice, me parece una palabra muy musical, pero no sé nada de ahí, ¿dónde está, no? Y ya Barlow le trata de explicar un poco, le dice que no lo confunda con Azcapotzaltongo, ¿no? Que es Nicolás Romero, y se queda ahí la carta, ¿no? No sabemos si realmente le mandan la imprenta, si es Brown, ¿no? La Universidad de Providence, la que hace llegar la imprenta a Azcapotzalco, pero es un hecho que Barlow va a publicar el periódico en náhuatl desde Azcapotzalco, ¿no? Se conservan algunos ejemplares, que va a seguir publicando Tlalocan, que es una revista que todavía existe y que tiene la Universidad Autónoma de México en el Instituto de Filológicas. El primer número lo hacen en California, le ponen la casa de Tlaloc y por eso es Tlalocan, y después la sigue imprimiendo aquí. Y va a imprimir unos materiales para el estudio del náhuatl, con quien también hace el periódico, con Miguel Barros. En esos manuales nos damos cuenta que dice Santander, San Rafael Azcapotzalco, la casa de Tlaloc. Es decir, conserva todavía esta idea que él y donde está su imprenta y de donde está generando estos materiales es la casa de Tlaloc, ya no Tlalocan, yo creo que para no confundir con la revista, y pues fue muy emocionante porque quiere decir que por un par de años la casa de Tlaloc estuvo en Azcapotzalco gracias a este personaje fascinante, ¿no? Que es literato, que es arqueólogo, que es antropólogo, que es impresor y que de verdad, pues yo he visto que ha ido como floreciendo, ¿no? Los estudios sobre su vida porque es parte de la vida de los estudios mesoamericanos. Inevitablemente la gente cita a Barlow, sus teorías siguen vigentes, no todas, pero muchas de ellas siguen siendo pues punto de análisis, pero fuera de la parte laboral, su vida personal lo vincula con Azcapotzalco y nos parecía pues que era una oportunidad única en esta revista y que bueno, además era una manera de compartir páginas pues con gente que uno admira y quiere tanto, ¿no? No solo los doctores que pues, nosotros los revisamos o Alejandra que se hizo nuestra principal aliada, está Yolanda García Bustos que es una de las grandes cronistas, Martina Rodríguez, ¿no? Que le hace el homenaje a Urdapilleta, Gilberto que bueno, nosotros siempre decimos que es como una de las joyas de la corona, ¿no? Junto con José Antonio González, siempre si uno quiere iniciar algo de Azcapo para contextualizar bien, ¿no? Y complejo, uno acude a los trabajos de cualquiera de ellos dos. Ángeles, ¿no? González Gamio, que siempre es tan generosa. Entonces, bueno, Barlow fue un pretexto para meternos al salón de clases con todos ellos y pues agradezco infinitamente a los autores, a la alcaldía, a Piedad, que nos permitan hacer este tipo de aventuras editoriales. No, pues muchas gracias, Silvia.